Jesucristo es Dios encarnado. ¿Crees en Él como Señor y Salvador? El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, deja muy claro que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, Él es Señor, Él es Salvador. Ahora, el apóstol Juan escribió a un círculo amplio de congregaciones que le conocían y escribió para asegurarse de que estuvieran preparados para enfrentar y resistir a los falsos maestros. Y la razón es porque en el mundo grecorromano del primer siglo había muchas ideas rivales. Había algunos que intentaban fundir las ideas filosóficas y religiosas. Y la mayoría de los eruditos piensa que Primera de Juan combate algún tipo de gnosticismo, pero no el gnosticismo completo del segundo siglo. Ahora, los gnósticos, o los que conocen, afirmaban un conocimiento superior. Pensaban que la salvación se encontraba en el conocimiento. Pero el Cristo gnóstico no era un salvador, sino alguien que reveló conocimiento. Y pensaban que lo material es malo, lo espiritual es bueno, entonces Dios no pudo encarnarse porque Él es espíritu. Y por ello rechazaban la encarnación de Dios, rechazaban el sacrificio expiatorio de Cristo. Ahora, lo que hay que entender es que entre los nuevos creyentes había algunos de trasfondo gnóstico, y algunos intentaron fundir sus ideas antiguas con sus creencias cristianas. Y cuando intentaron propagar sus interpretaciones, levantaron controversias y tuvieron que salir de las congregaciones cristianas. Nos dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sin embargo, continuaron ejerciendo presión sobre algunos. Por ahí nos dice 1 Juan 2:26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y por ello escribe el apóstol Juan, para asegurarse que los creyentes se mantuviesen firmes en doctrina sana. Y lo que hace el apóstol Juan, pues él, como representante de los apóstoles, da testimonio de lo que ha vivido, de lo que ha visto. Por eso dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Eso es 1 Juan 1, del versículo 1 al versículo 3. Y si notáis, él da testimonio de lo que ha oído. O sea, él ha escuchado de la boca de Jesús sus enseñanzas, y todo lo que escuchó de Jesús dejó muy claro su naturaleza divina. Todo lo que vio, o sea, él es testigo ocular, y él lo que subraya es lo que vio fue real. Ha contemplado también, y es una percepción no sensorial, es ver algo más allá de lo que puede ver el ojo. Es que ha percibido el significado verdadero de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero también ha tocado al Verbo encarnado. Enfatiza haberle tocado con las manos. Es que aquellos que creen en Él como Señor y Salvador reciben vida eterna. Por eso resalta que Él es el verbo de vida, como nos dice Juan 1:4. En Él estaba la vida. O en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. O Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces resaltan que Él es el verbo de vida. Y vemos como el apóstol Juan aquí resalta que el verbo de vida se manifestó, ¿no? La vida fue manifestada, nos dice el versículo 2. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Jesucristo es la vida, Él es la vida eterna.
y Él estaba con el Padre y se nos manifestó. Por eso empieza diciendo lo que era desde el principio, ¿no? Como nos hace recordar a los primeros versículos del Evangelio de Juan, donde nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Donde resaltan que el Verbo es Dios, estaba con Dios en el principio, entonces es una persona diferente a Dios Padre, y tiene la misma naturaleza, es divino y tuvo parte en la creación. Por eso nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces resalta que el Verbo es Dios, y por ello el apóstol Juan deja muy claro que el Verbo se encarnó. Nos dice ahí Juan 1,14, aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces en este texto el apóstol Juan da testimonio y deja muy claro que Jesucristo es Dios encarnado. Y por ello el versículo 3 nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Cuál es el propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces allí Juan anuncia la realidad de la encarnación del Hijo de Dios y la instrucción que recibió de Él. La fe común en Cristo es lo que permite la comunión, y su compañerismo en la fe incluye compañerismo con los demás creyentes, pero también con Dios Padre y Dios Hijo. Y por ello Juan identifica a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y es que Jesucristo es Dios encarnado. ¿Crees en Él como Señor y Salvador?